el libro incluso retrata como una fotografía de ese ambiente criminal de Rosario desde el 2012, que es cuando nosotros ponemos como un mojón que empiezan a verse asesinatos hasta teatralizados por este poder mafioso, como fue el crimen del Fantasma Paz en 27 de febrero y Entre Ríos. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. La siguiente entrevista es al periodista Germán de los Santos en el marco de un evento de Fundación Libertad, Violencia y Narcotráfico, cómo se mueve el engranaje de la inseguridad en Rosario, que tuvo lugar en noviembre de 2021 de forma online. No se la pierdan, escúchenlo de los Santos, experto en todo esto y que lo cuenta de una manera que es para prestar atención hasta el final. Ya estamos aquí, hoy tenemos un invitado realmente de lujo para poder charlar en una conversación que se intitula Violencia y Narcotráfico, cómo se mueve el engranaje de la inseguridad en Rosario. Aquí un evento de Fundación Libertad. Es un periodista de talla y fuste que para mí se anima a hablar de los temas de los que muchos no se animan a hablar. Ha ido incluso a lugares a los que muchos no se animarían a ir. Le vamos a preguntar también, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Lo leen en La Nación y lo leen en un montón de medios más. Tiene un libro que a mí me ha encantado, que yo lo tengo en mis manos aquí, Los Monos, junto a Hernán Lascano, historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno. Es Germán de los Santos. Germán, ¿cómo estás? Garrett te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, Germán. Decíamos, violencia y narcotráfico, cómo se mueve el engranaje de la inseguridad en Rosario, que sin duda alguna es, según las encuestas, o la mayoría de las encuestas, la inseguridad el tema que más preocupa en Rosario y en la provincia de Santa Fe, también a nivel país, pero estamos ahora enfocados primero en nuestra provincia, en Santa Fe. ¿Por dónde querés que arranquemos a tratar de desarmar esta madeja? Bueno, si querés por ese concepto, me parece que hoy en la agenda pública y en la agenda política, el tema de la inseguridad está al tope de las preocupaciones, pero todavía no se le encuentra herramientas válidas por parte del Estado para resolverlo, sobre todo porque ahí se entrecruzan dos fenómenos o dos situaciones que son muy particulares, me parece, y que difieren de otros momentos históricos del país. Una crisis económica extrema con niveles de seguridad muy altos, generados por un mercado delictivo que tiene su base en el narcomenudeo, en el narcotráfico, con niveles de violencia muy altos. Entonces, ante esta situación, es como lógico también que estallen protestas sociales, como se vieron en los últimos días, tanto en Rosario, que fue la primera, como en La Matanza, en Ramos Mejía, después del asesinato de un kiosquero hace una semana, y me parece que eso genera mucha preocupación en el ambiente político porque no se le encuentra la vuelta hoy a desmadejar un problema que me parece que va a ser una de las preocupaciones a futuro y en el presente permanentes, digo. Germán, cuando publicaste Los Monos, que yo lo leí y que se lee casi como si fuera una novela de Mario Puzo, casi como si fuera una parte más del Padrino, pero el Padrino vernáculo, ¿no? Porque uno lo va Sí. leyendo y La parecen idea algunas... fue esa. Y lo lograron, ¿no? Porque en algunos momentos parece felinesco, pero es la realidad, en algunos momentos Sí. parece Gabriel García Márquez, pero las cosas sucedieron como ustedes las cuentan, porque esto es periodismo, no es solamente, es no ficción, es la realidad, es lo que sucedió. Yo recuerdo las imágenes que relatan a ustedes de los departamentos alquilados con billetes y fajos de billetes hasta el techo en la ciudad de Rosario, los sepelios y los cortejos fúnebres que parecen realmente
bastante de película. Todo eso sucedió en Rosario y algunas cosas siguen sucediendo, ¿no? Porque la inseguridad sigue siendo parte de todo esto. Es decir, esta es una historia que no se ha terminado. Claro, el libro incluso retrata como una fotografía de ese ambiente criminal de Rosario desde el 2012, que es cuando nosotros ponemos como un mojón que empiezan a verse asesinatos hasta teatralizados por este poder mafioso, como fue el crimen del Fantasma Paz en 27 de febrero y Entre Ríos. Que eso como que inaugura esa cadena de crímenes a plena luz del día, con el uso de sicarios, que no estábamos acostumbrados en Rosario a ver esas escenas tan violentas. En un auto 0 kilómetros, la víctima, que eso es otro denominador común, digamos, de este ambiente mafioso y copado por los narcos, y a partir de ese momento se van encadenando como situaciones, como vos apuntabas, la acumulación del dinero, que es un sector marginal, digamos, asentado en los barrios más pobres de Rosario, pero que genera una recaudación cotidiana, esos búnkeres que nosotros contábamos en ese momento en el libro, muy importante y que hasta llega un momento que no se sabe qué hacer con la plata, con el volumen del dinero que se recauda en esos lugares que eran algo también que diferenciaba a Rosario del resto de otras ciudades donde la venta de drogas también es un problema. Pero el búnker era el sinónimo de, sobre todo, la complicidad con la policía. Un lugar físico, digamos, fijo y que esté a la vista de todos, es como la antítesis de un lugar clandestino que es donde frecuentemente en todas las ciudades del mundo se vende droga. Y esto daba la pauta de que había una complicidad muy fuerte con las fuerzas policiales, y que me parece que eso también es un factor clave para, digamos, ir viendo cómo va evolucionando ese narcomenudeo incipiente que aparece a fines de los 90, principios de los 2000, con bandas muy rústicas, como Los Monos, por ejemplo, que es Sí. la más conocida, que vienen de ambientes muy pobres, que en su mayoría son casi analfabetos. Por ejemplo, los integrantes de la banda de Los Monos no terminó ninguno la escuela primaria y varios de ellos no sabían ni leer ni escribir. Digo, yo para resignificar en quién está el poder de esta mafia, en gente muy elemental, muy rústica, pero que se las ha ingeniado por las circunstancias, el contexto, la incapacidad del Estado de enfrentarlos, de que llegamos a hoy con, por ejemplo, un líder de esta banda como Guille Cantero, que está en la cárcel de Marcos Paz, que es, en teoría, la cárcel de mayor seguridad del país, es un penal federal, y que desde ahí sigue manejando el negocio de la droga. Ya no como en esos tiempos en los que nosotros contamos en el libro, que ellos tenían un manejo mucho más directo de la venta de drogas a través de esos búnkeres, sino hoy como con un sistema de franquicias, si lo ponemos Increíble. en comercial. Alguien quiere vender droga por ejemplo, vamos a dar un caso muy puntual que se dio en una investigación hace pocas semanas en la ciudad de San Lorenzo, en un barrio de la ciudad de San Lorenzo. La persona que quiere vender droga en esa zona le ofrece a Guille Cantero, que está en la cárcel, $1.000.000 por semana. Cantero hoy no hace nada, no pone ni la droga, ni la gente, o sea, simplemente ese acuerdo comercial es para que le dé la venia
a una persona para vender en un determinado territorio. Sí, un sistema de franquicias y licencias, ¿no? Tenés ahí el Claro, permiso de la ¿qué es lo que autorización pasa oficial. si no le da esa venia? Lo matan. Y ahí es el otro problema que aparece con esto, con este, eh, con este esquema, digamos, que como decimos, fue evolucionando hasta esto que es, la verdad, hasta demencial en algunos momentos, es el nivel de homicidios, la cantidad de homicidios que se dan en Claro. Rosario, que en un 85%, según los datos oficiales, son, digamos, tienen como víctimas a gente de este mundo criminal. O sea que el negocio también de esas franquicias, digamos, una pata elemental es la violencia, sobre todo con armas de fuego cada vez más poderosas, que disparan mayor cantidad de proyectiles, como por ejemplo, digamos, se fueron amoldando también el uso de determinadas armas, como la pistola 9 milímetros, con un cargador de 30 disparos que actúa como una ametralladora. Es una especie de ametralladora precaria, como ese mundo precario en el que se usa. Sí, el que nos describías. Claro. Ah, Y lo que, digamos, se le hace cada vez más complejo al Estado enfrentar estos grupos que, como decimos, son gente muy elemental y muy rústica, es porque hoy todas estas organizaciones funcionan desde las cárceles, es decir, con la propia protección del Estado. Porque el Estado es el que en las cárceles da seguridad a los presos. Bueno, esa seguridad está trastocada en este momento, con lo cual hay una permisividad y una complicidad muy importante para que estos líderes criminales sigan usando, digamos, los teléfonos celulares, por ejemplo, y que hoy con un teléfono móvil podés manejar una empresa, bueno, también podés manejar una banda criminal. Con lo cual, la situación es bastante complicada hoy, con situaciones que se están viendo y que cada vez generan mayor preocupación de que se están dando fenómenos por fuera de ese mundo criminal, que siempre la mirada de la gente fue, se matan entre ellos. claro, esa era la idea que antes daba vueltas y con lo que a lo mejor la gente se Claro, calmaba a sí misma, ¿no? exacto, era exacto, como vos decías, se calmaba a sí mismo. O sea, a mí no me van a tocar, pues yo estoy fuera. Bueno, hoy eso se está rompiendo. Los ataques a determinadas empresas, negocios, y sobre todo con el fenómeno de las extorsiones, que ya estas franquicias que decíamos que actuaban en el universo del narcomenudeo también se trasladan al sistema de extorsiones, que también no se necesita mucho, un arma, una moto, un teléfono y hablar en nombre del líder de los monos, que si no recibe dinero porque hablan en su nombre, también volvemos a lo mismo. Se genera un nuevo crimen, balazos, y recrudece la violencia como pasa por momentos en Rosario, donde parece una ciudad que está enclavada en otra geografía, digamos, en situaciones a veces digamos, que nos hacen pensar en otros países, como historias que vivió Centroamérica. Centroamérica, claro, Guatemala, por ejemplo, Nicaragua. Claro. Eh, por eso, otro punto de este esquema que estamos describiendo, que a mí me parece importantísimo, es la debilidad hoy de la policía, de las fuerzas de seguridad, que esa debilidad aparece también fruto de un proceso de debilitamiento muy importante a partir de la complicidad con ese mundo criminal. Y
y hoy la policía es muchísimo más débil que hace 8 o 10 años atrás, cuando empezaba este fenómeno, que te lo cuentan los mismos protagonistas. O sea, la policía era una policía brava, la de Santa Fe. Y hoy es una policía hasta con un accionar llamativo, que es, y eso yo lo busqué la información porque me sorprendió, que el año pasado dispararon, digamos, hubo enfrentamientos a tiros solamente en 5 oportunidades en Rosario, entre fuerzas policiales con gente que estaba cometiendo un delito. Y 3 de ellas, de esas 5, fueron o sea, murieron víctimas inocentes. O sea que estamos hablando de una policía que no solo no se enfrenta, sino que también cuando lo hace se equivoca, porque es terrible, tan rústica como esas bandas a las que tiene que combatir. Hermano, se pintabas recién un panorama muy concreto de la situación actual, parte de cómo hemos llegado también a esa situación actual en Rosario y en Santa Fe. Hablabas un poco de esto de cuando empezaban a suceder estos fenómenos, de que no estábamos acostumbrados en Rosario ni en la región, y también hablábamos un poco de cómo la gente ha racionalizado a lo largo de este tiempo para tratar de no preocuparse por el tema. Tom Wolfe, cuando escribía La hoguera de las vanidades, contaba con el periodismo eso Gran de libro. que, el librazo, contaba eso de que para él el periodismo era quedarse al costado en la puerta chiquita mientras todos iban a la puerta grande a esperar a que salieran los personajes, ¿no? ¿Cómo ves vos, en tu rol de periodista, es eso que a veces llamamos la naturalización de la sociedad ante la violencia que sucede? Y por otro lado, ¿cómo haces vos para no naturalizar estos fenómenos después de tantos años de seguirlos tan de cerca? Sí, es a veces bastante extraña la situación que se da. Yo vengo contando esto desde hace varios años. El diario La Nación me ha dado un espacio porque ha considerado que el tema era muy relevante desde hace mucho tiempo, desde antes que tuviese una repercusión nacional e internacional, el tema de Rosario como fenómeno, sobre todo a partir de la violencia. Y eso ha generado en Rosario también mucho resquemor, porque había, y creo que también persiste en algunos sectores, una mirada, una visión, ya me parece cada vez menor, pero de que no puede ser que en los medios nacionales o en un medio tan importante como La Nación, la imagen de Rosario sea la de ese Rosario violenta, sangrienta, asociada al narcotráfico. Y me parece que esas historias hay que contarlas, sobre todo porque nuestro problema es hacerlas visibles, digamos, nuestro rol es hacerlas visibles para que haya soluciones. El sol como mejor desinfectante, ¿no? Claro, no para estigmatizar, como en un momento fue un término que se usó mucho en Rosario, de estigmatizar a la ciudad, porque por ejemplo, durante el gobierno socialista se dijo muchísimos años, el conurbano bonaerense hay más crímenes que en Rosario. Y no es así. O sea, la tasa de criminalidad de Rosario está por arriba de lugares históricamente violentos del conurbano bonaerense, como por ejemplo La Matanza o José Cepaz. Y que esa naturalización de la gente, que me parece que también ayuda a que este fenómeno se extiende a lo largo desde hace bastante tiempo, se quiebra cuando, como te decía antes, la víctima es alguien que está por fuera de estas estructuras criminales, como por ejemplo ocurrió con el arquitecto Joaquín Pérez, que lo matan en un intento de asalto hace 3 semanas. Pero bueno, también yo comprendo a esa mirada que tiene la sociedad, que desde distintos sectores se ve desde lejos esa violencia extrema y se sufre la inseguridad cotidiana. Que yo digo, van de la mano
La una engendra la otra y se ligadas. retroalimentan. Esa recaudación que hay, por ejemplo, del robo de celulares termina en un búnker o en un kiosco de drogas. Eso es indefectiblemente así. Hay una vinculación directa en eso. En un fenómeno que me parece que también no está muy, no sé si enfocado, pero que no hay mucha atención, que es el tema del... nos ocupamos siempre del tema de seguridad y no del aspecto de la salud. Los niveles de adicción que hay en Rosario son muy elevados, aunque no podemos establecer un patrón porque no hay registros, no hay estudios serios hechos sobre los niveles de adicción, ni tampoco, por ejemplo, las sustancias que se consumen, que son prácticamente veneno. Por eso que nosotros en el libro hablamos, y hoy está más vigente que nunca, que es una cocaína barata y adaptada a un mercado popular, que es prácticamente, si la cocaína es tóxica, eso lo que se está consumiendo hoy está a niveles de intoxicación absoluta, y eso muchas veces en las guardias de los hospitales los médicos te dicen, la cantidad de chicos que llegan intoxicados por consumir este tipo de sustancias, que está arruinando a un sector muy grande, no solo de la juventud, porque esto ya atraviesa generaciones, pero que hoy el protagonista de esta violencia extrema que se vive en Rosario es, y yo lo he estudiado bastante, digamos, el perfil de este llamado soldadito, un Sí. pibe, y hablamos con nombre y apellido. Lautaro Arenas, un muchacho que está acusado, tiene 21 años, de matar a un testigo muy importante, que era Carlos Argüelles, que iba a declarar en una causa por narcotráfico que tiene como principal imputado a Esteban Alvarado. Ese muchacho de 21 años que no trabajó nunca en su vida, nunca tuvo trabajo, tampoco fue a la escuela, es analfabeto. Su hermano está en lo mismo, y todo un entorno familiar que también, digamos, que está, por eso, atravesado por estos fenómenos de violencia también, y por esta cuestión social al que ese Estado gigantesco que vemos permanentemente, que parece engordar y crecer, no llega a esos sectores donde hoy son los principales protagonistas de lo que estamos viendo en las calles, de esos pibes montados a una moto con una pistola 9 milímetros que no saben manejar en la cintura. Germán, como excelente periodista que sos, nos vas pintando en esta imagen que dijimos antes, no solamente ahora lo que anda mal, sino puntos por los cuales podrían mejorarse cosas. Digo, vos ya lo haces desde tu rol de periodista echándole luz al tema, pero recién nos marcabas el tema de salud y sanitario al que no se le está prestando la debida atención. Y uno siente como si estuviera, lo que pasa que es en la vida real, viendo The Wire, con las calles de Baltimore, pero son las calles de Rosario, con cada uno de los estamentos y los niveles donde pasan cosas que no deberían ser de esa forma, o no pasan las cosas que sí deberían estar pasando. ¿Cuál sería otro de los puntos que vos dirías, acá es donde le tendría que estar poniendo ojo o la ciudadanía o la sociedad civil o el Estado directamente no lo está haciendo? Porque digo, incluso empezabas ahí a hablar un poco de la justicia, que es también, imagino, otro elemento preocupante en este complejo esquema. Ahí, a mí me parece que hay dos puntos de esto que veníamos charlando, que uno es la justicia que ha perdido como mucho tiempo, o ha esperado mucho tiempo para ponerse en acción, sobre todo en un Estado que le cuesta articular, coordinar. Hace apenas 2 o 3 semanas hubo una reunión de el presidente y miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe con el titular de la Cámara de Apelaciones en lo Federal de Rosario, que es Aníbal Pineda, que era una de las primeras reuniones que hacen dos poderes o dos sectores del Poder Judicial
después de más de una década que esto se ha transformado en un problema. Entonces digo, la lentitud con la que los propios actores del Estado reaccionan, que bienvenido sea que ahora reaccionaron, pero eso es para mí una deuda o una cuota pendiente, sobre todo para enfocar en materia de inteligencia criminal, de algunos espacios que también no fueron cubiertos a nivel de investigaciones judiciales, como es el lavado de dinero. Y eso que era una potestad de la justicia federal por considerarse el origen o el delito precedente del lavado de dinero es el narcotráfico, que es un delito federal, ahí las pocas investigaciones que hay son elementales. Ahora este año va a llegar a juicio la causa por lavado de dinero contra los monos, que es una fotografía antigua que nunca se profundizó, que quedó en una imagen de los monos comprando autos en concesionarias con testaferros, y que solamente quedó ahí, y esa imagen es totalmente irreal, o sea, cambió en los últimos 6, 7 años, cambió muchísimo. Y la lentitud con la que va la justicia también es contraproducente para poner digamos, arriba de la mesa el poder de esta gente. Por eso, de esa rusticidad de andar a caballo, ahora manejan avionetas. O sea, digo, saltaron, eso me lo decía una evolución de estos. Me decía, arrancamos con los caballos, pero hoy estamos montados en avioneta trayendo droga de Paraguay. Me parece que hay también una subestimación por parte de las autoridades, que así también chocamos. Y otro punto de eso que yo estaba diciendo, del tema judicial y sobre todo el lavado de dinero, es cómo se va canalizando el dinero hoy. Hay causas judiciales importantes que sí pusieron el ojo. Por ejemplo, hay una investigación que hizo Procunar, que es la Procuraduría de Narcocriminalidad, que terminó con procesamientos esta semana del ex titular del puerto de Rosario, Gustavo Shanahan, y que ahí como que se pone, o que muestra claramente cómo es el circuito de ese dinero, que va de un búnker en Villa Banana, que es uno de los lugares más pobres de Rosario, y que a través de intermediarios, cobrando un porcentaje mayor por el riesgo que significa manejar ese dinero, termina en lo que se llama una cueva financiera, por dos motivos. Porque el dueño de esos búnkeres, que es un peruano que se llama Julio Rodríguez Grantón, que está en la cárcel de Marcos Paz, con Guille Cantero, que es al que provee, tenía que hacer más manejable la cantidad de dinero, como volviendo a esa imagen que vos decías del principio, de ese departamento cargado con bolsas. Impresionante esa imagen. A este le pasaba lo mismo. La recaudación era tanta que ya el dinero físico, entonces tenían que cambiar dólares, porque además con los dólares, que eran dólares blue, o nosotros le llamamos dólar dark, ese dólar se usa también para comprar la cocaína que llega a Rosario desde Bolivia y desde Perú, y que trae este personaje. Sí, mercadería importada, precios de commodity. Claro, exacto, que ahí no hay restricciones, digamos, para la importación, sino que las fronteras están abiertas porque nunca estuvieron cerradas para eso. Claro, exacto. Germán, aprovechamos que te tenemos, te hacemos 3 preguntas más y no te robamos más tiempo. Y digo robar porque en realidad esto es algo que
Hace tiempo que te quería preguntar, yo sé que no hay estadísticas oficiales, vos me lo podrás confirmar o desmentir, pero ¿es cierto que cuando salieron Los Monos pre-pandemia aquí en Rosario fue uno de los libros más robados en las librerías, Germán? Porque eso era lo que se decía y se comentaba, y no era modo de chiste, era modo real de estadística informal de las librerías de la ciudad. Sí, se dieron algunas cosas particulares con el libro. Eso nos dijeron gente de librerías, digamos, que el libro se robaba. Se robaba y después se revendía. Y después un librero también del centro me contó que a las pocas semanas que salió el libro, paró un BMW en la puerta de la librería y se llevó durante 3 días seguidos todos los libros que tenía. Compró todos los libros. Para Sí. la colección propia, porque no quería que lo leyeran otros. No, 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 la verdad que no. Él no preguntó por las No, no, dudas. obvio, digo, a ver, vienen, se lo compran, es legal, el tipo le Sí, paga, lo entrega. sí. Y bueno, se dan esas cosas, creo, porque era una historia que me parece que no se había contado de esa forma. Se No, había el libro, yo ya te lo dije, es a través de excelente y los lo diarios, o recomiendo. sea, la gente, nosotros incluso teníamos muchas dudas con eso. Yo particularmente era bastante pesimista con el libro porque decía, bueno, el tema de los monos ya la gente lo leyó en los diarios, ¿no? Pero bueno, había una necesidad, se ve, de tener una lectura así. Por eso no quisimos hacer un libro para periodistas, ni para abogados, sino para que cualquiera que no tenga idea de la banda de los monos se siente a leerlo y entienda lo que pasó, por lo menos. Antes de dedicar, Germán, tantos años de tu vida a este tema, le dedicaste otro tema a un tiempo que a mí me gustaría que nos compartas algo con la audiencia y que tiene que ver con un viaje, una cobertura que hiciste en el 2001 a Pakistán, a Afganistán, cuando se daba Ujú. la invasión de los Estados Unidos. Eso te valió además un premio de la Cruz Roja Internacional. A la distancia, ¿qué recordás de una experiencia que en principio a uno le parece tan lejana o uno Sí, que no ha ido a un lugar así? sí, lejana y bastante alocada, digamos. Porque fue como mi primera experiencia así en una cobertura a nivel internacional y en un momento complicadísimo. Eh, Fue el momento en que Estados Unidos reaccionó después del atentado a las Torres Gemelas e invadió Afganistán. Y yo con la total inexperiencia fui a cubrir eso. Me fue bastante bien, creo que hice un trabajo bastante digno en cuanto a lo que yo buscaba, que era contar historias, no que revelaran, digamos, qué había detrás de la guerra y los movimientos, sino historias por ahí más cotidianas de gente que sí estaba viviendo la guerra en primera persona. Y la verdad que fue para mí, me marcó, digamos, marcó mi vida ese estar, yo crucé caminando la frontera con 2 colegas, la frontera entre Pakistán y Afganistán, y se vivieron momentos tensos. Heavy, Sí, sí. sí, sí. Después yo, por eso digo que me marcó mucho, porque como me gustó vivir ese tipo de situaciones y sobre todo tener el desafío de hacer esos trabajos, y viajé bastante, sobre todo por acá, por América Latina, en lugares de conflicto. Yo estuve en el 2018 en Venezuela, después en Colombia, en la frontera, ahí en Cúcuta y San Antonio, que es una frontera donde están, Sí, en permanente conflicto. claro, chavistas, el ELN, la FARC, paramilitares. Hay un ambiente bastante particular. Y después también en Bolivia, que fui a hacer toda la historia de cómo se produce la cocaína en Bolivia, que después llega acá.
en la zona del Chapare, y en Paraguay, que es como mi segunda casa que voy muy seguido. Y Sobre te hacemos... todo la frontera claro, y también estuve en Ecuador en el 2019. impresionante. Has estado en todos los lugares conflictivos Sí, de la región de sí, los sí, últimos sí, años. sí, sí. Germán, te hacemos la última pregunta. Esta es una que hago siempre en La Inquietud, en CNN Radio Rosario, porque el programa, el nombre es un juego de palabras. Probablemente parte de esto lo hayas respondido, pero es una oportunidad de darle un cierre y un círculo. ¿Qué inquieta a Germán de los Santos? Qué pregunta. Soy malo para este tipo. ¿Qué me inquieta? Me inquieta descubrir historias, como revelar historias. Y no voy a caer en una frase hecha, pero que me gusta, que es que merecen ser contadas. Y sobre todo con intensidad, cuando hay cosas que molestan, sobre todo. Germán, te agradecemos muchísimo este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, con la gente que está del otro lado aquí en este evento de Fundación Libertad, y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que ha sido un gusto. Lo teníamos a Germán de los Santos aquí en este evento de Fundación Libertad, Violencia y Narcotráfico, cómo se mueve el engranaje de la inseguridad en Rosario. Hasta la próxima. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.